Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ortega Jara, estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y en esta oportunidad les vengo a presentar sobre la clase del 18 de enero de 1978 de Michel Foucault, correspondiente a la cátedra de Política y Sociedad. El objetivo de esta clase, ¿cierto?, será conocer e identificar a rasgos generales los dispositivos de seguridad con relación a acontecimientos sucedidos en un acontecido gobierno nombrados por Michel Foucault en la clase del 18 de enero de 1978. ¿Cierto? Todo esto mencionado en su libro Seguridad, Territorio, Población. Ya entrando en el desarrollo, en esta sección del libro el autor se enfoca en rasgos generales de los dispositivos de seguridad y la relación del gobierno con el acontecimiento, proponiendo el ejemplo de la escasez, ¿cierto? Definiéndose como un estado de penuria que tiene eh, la propiedad de engendrar un proceso que dilata y tiende, a falta de otro mecanismo que la detenga, a prolongar y a acentuarla. Resumiendo el concepto de como una penuria que provoca el alza de los precios, manifestándose mayoritariamente en los medios urbanos, siendo los medios rurales más fáciles de soportar dicho fenómeno. El autor relaciona en términos políticos de la mala fortuna debido a que la escasez conlleva factores que están lejos del control humano, manifestándose entonces la escasez como un problema fundamental de la mala fortuna, ya sea para un pueblo o para un determinado soberano, poniendo como ejemplo a Maquiavelo. Los marcos generales que analiza el autor para fundamentar la escasez son los conceptos jurídicos morales de la mala índole humana y el concepto político cosmológico de la mala fortuna. El autor también redacta sobre los sistemas gubernamentales de seguridad frente al fenómeno de la escasez, calificando estos fenómenos como sistemas jurídicos y disciplinarios, ¿cierto? Cuya premisa es prevenir la escasez misma, adaptando las formas clásicas de prevención, como lo son las limitaciones de precio y la prohibición del derecho de acopio, generando así un sistema de anti-escasez que estaría centrado solamente para un acontecimiento eventual que se intente impedir antes de que afecte a la población, ¿cierto? Antes de que afecte negativamente a la población. Con esto, cambian los cultivos, por ejemplo, eh, prohibiendo a la población, por ejemplo, sembrar un tipo de cultivo por otro más necesario. Como también los comerciantes deben vender al precio que se estipula en el momento, sin esperar a eventuales altas. Todas estas regulaciones, baja de precios en la venta, a la renta, eh, costos de compra, llevan de manera sistemática al modelo llamado mercantilista, entendiendo como método de gestión económica que dominará Europa durante los siglos XVII y hasta comienzos del siglo XVIII. El autor luego explica los distintos fracasos del sistema anti-escasez. Con respecto a la baja de los precios del grano, ¿cierto? Hace que los campesinos se arruinen, ya que finalmente el precio del trigo será menor al precio que pagaron para obtenerlo. Otro fracaso que expone el autor es que a pesar del año de un año de abundancia de trigo o de un cereal, ¿cierto? Los campesinos están obligados a sembrar poco. Cuanto menos siembren, menos ganancia. Además, se debe tener en cuenta de que cualquier desarreglo en el tiempo atmosférico, ¿cierto? Ya sea una sequía o un frío excesivo, hará que eh, haya menos cosecha. Consecuencia teórica, ¿cierto? Pero más práctica de los fisícratas, es que el único producto neto que podría obtener de una nación era la agrícola, ¿cierto? Pero antes de los fisiócratas tuvieran estas ideas de controlar el movimiento del grano, los ingleses, ¿cierto? En aquel tiempo habían notado todo lo contrario, el movimiento del grano. Era la manera de evitar el flagelo de la escasez, idea que nació a fines del siglo XVII. Junto a esto, el autor expone que debían tomarse más medidas, pero el Parlamento inglés aprobó como la libertad de exportación, sostener el precio y aranceles de importación en momentos de abundancia. ¿Cierto? Ya citando al autor, dice, el modelo inglés de 1686 había de ser eh, el gran caballo de batalla de los teóricos de la economía, pero también de quienes, de un modo u otro,
tenían una responsabilidad administrativa, política y económica en la Francia del siglo XVIII. Esto lo dice Michel Foucault en la página 52 de su texto. Fue así como Francia fue tomando solamente pequeños aspectos del modelo inglés, habiendo solamente una libertad relativa. El autor le explica que pasó mucho tiempo hasta que finalmente en los edictos de 1763 y 1764 se estableció la libertad casi total del grano, con algunas restricciones. Esto se vio afectado por malas cosechas al mes siguiente de la publicación de la ley, lo que provocó un alza importante en el precio del grano, comenzando a aparecer las ideas de revocar la nueva ley recién promulgada o establecida, ¿cierto? Luego el autor explica que los fisiócratas no pensaban en la escasez y la cesantía fuera un mal en absoluto, sino que debían pensar como un mal que es tan solo un fenómeno natural y que por lo tanto no es ni bueno ni malo. El acontecimiento, ¿cierto?, que importa es el grano, mucho más que la obsesión por la escasez. Finalmente, se busca un mecanismo de seguridad que logre conectar la realidad de la abundancia, escasez y la carestía que intervenga sin tratar de impedirla. Esto consiste en autorizar el alza de los precios del grano, permitiendo la libre exportación y acopio del mismo, teniendo la posibilidad de exportar cuando más se le acomoda al campesino. Así, los precios suben, incluso en momentos de abundancia, teniendo cultivos favorables e incluso en momentos de malas cosechas por el acopio o por eventos climatológicos que afectan a la siembra. Así, la escasez es una quimera, menciona Foucault. Es decir, que por muy pequeña que sea la cosecha, siempre hay que alimentar a la población durante 10 meses. Lo importante, como explica el autor, es que la población pueda vivir y logre sobrevivir. Es así como el autor explica que ocurre con los exportadores de países extranjeros cuando se enteran de la escasez, ya sea en Francia, Inglaterra, Alemania, etc., indicando que estos aprovecharán el alza de los precios. Citando a Michel Foucault, dice: el fenómeno de escasez y carestía provocado por una mala cosecha en un momento dado va a inducir por toda una serie de mecanismos colectivos e individuales a la vez el elemento que poco a poco va a corregirlo, compensarlo, frenarlo y finalmente anularlo. Es por esto que no vale pensar en que la gente de Francia vende y compra en determinado mercado, sino que hay que pensar en las cantidades de grano que puede venderse en el mercado. Y en todos los países del mundo, por supuesto. Por lo que no hay que imponer reglas, sino conocer y comprender un alza de precios para retenerlo, o una baja para que haya libertad, ¿cierto? El autor finaliza este comentario explicando que una economía debe ser íntegra, ¿cierto? En momentos de la producción, el mercado mundial y por fin los comportamientos de la población, los productores y consumidores, menciona el autor. Es por esto que la escasez es un fenómeno individual y colectivo, ya que el autor cuenta que si las personas tienen hambre, serán las poblaciones enteras que tendrán hambre, y así la nación entera tendrá hambre, ¿cierto? El autor explica en sus palabras en qué consiste el sistema de seguridad, como el que los fisiócratas y los economistas del siglo XVIII aplicaron con respecto a la escasez. Hace la comparación también con los mecanismos de seguridad presentes en los estados actuales, exponiendo que la disciplina es esencialmente centrípeta, ¿cierto? Menciona el autor, que funciona en un determinado espacio aislado y que finalmente concentra, centra y encierra. Aquí radica la comparación de las policías de la actualidad, ya que éstas ejercen su poder a pleno,
dentro de un determinado y marcado territorio, siendo proteccionista de todo lo que lo rodea. Además, explica el autor que la disciplina reglamenta todo. No deja de escapar nada. Es por esto que también explica que una buena disciplina es aquella que nos dice en todo momento todo lo que debemos hacer. Por otro lado, la ley es una opción más imaginaria, ya que se adelanta a los hechos pensando en lo que pueda suceder o no pueda suceder, llamándolo un imaginario, ¿cierto?, de lo negativo. Finalmente, el autor finaliza explicando que el mecanismo de seguridad solo puede funcionar cuando se dé la condición de libertad. Y con esto se refiere a las libertades totales de la población, en el sentido de movimiento y circulación de las cosas. Se espera un gobierno de los hombres y con ideas administrativas que toman en cuenta, en primer lugar, la libertad de los hombres, lo que estos quieren hacer, ¿cierto? Y lo que están interesados en hacer, además de lo que piensan. Para terminar su clase, el autor aclara que la libertad de cada uno no es una ideología, ni verdadera, ni fundamentalmente una ideología. ¿Cierto? A modo de conclusión, se puede decir que los mecanismos de libertad establecen, ¿cierto? Todo lo que es la seguridad para la población. Se establece que un determinado gobierno o soberano debe establecer los límites para una población para protegerla en determinado momento. Por ejemplo, un ejemplo más cercano de esto mismo sería la pandemia que nos afecta recientemente, ¿cierto? El gobierno debe hacerse cargo y responsabilizarse de cuidar a su población con respecto a la legislación de leyes o, o cualquier otra medida que proteja, ya sea económicamente, a las personas, ¿cierto? Bien, esto ha sido mi presentación, espero que les haya gustado y nos veremos en otra oportunidad.